Y desde Washington nos vamos directo a Israel, como le dije, Itzik Horn, ausente con aviso, quien siempre tiene la gentileza de estar con nosotros, es el periodista de E24 News, Carlos Gurovich. Querido Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Miki, qué bueno volver a verte. Aquí estoy en una tarde, diría yo, primaveral, hoy en Israel. Bueno, le cuento para que compartamos, ya que usted habla de su tarde primaveral, acá estamos en una mañana de invierno, 17 de febrero, gente con bufanda y con camperas, chaquetas en la calle. Bueno, paren el mundo, me quiero bajar. Hace rato, pero como no lo vamos a parar nosotros, sigamos de alguna manera tratando de contarle a la gente qué pasa en el mundo y ahí en ese mundo tan particular de Israel que está viviendo épocas bastante convulsas. ¿Qué nos cuenta? Bueno, usted pidió el resumen de la semana, o sea, no sé cuántos años tengo para conversar, pero vamos a intentar hacerlo lo más breve posible. Eh, ¿Qué pasó esta semana en Israel? Primero, ah, uno de los focos estuvo en la Knesset, en el Parlamento israelí, donde la Comisión Legislativa tuvo a bien discutir es la palabra correcta, a sotto voce, la propuesta de la reforma judicial, otros llaman la revolución, otros llaman la dictadura judicial que quieren poner el nuevo gobierno de Netanyahu, donde fue muy acalorado, donde se votó en la comisión, porque la coalición tiene mayoría, de que pase a recinto para que luego, la semana que viene, parece ser, se va a votar. Esto viene acompañado de grandes manifestaciones populares de quienes se oponen a este tipo de reformas que afectan al sistema legal, al sistema económico, al sistema de las relaciones entre distintos sectores de la sociedad. O sea, la reforma judicial es simplemente un título paraguas para un montón de pequeñas reformas que, como te dije y te di un titular hace tiempo, Israel ya no será el país que conocíamos. Em, entonces esto saca a la gente a la calle y entonces entró en escena el presidente de la nación, Herzog, que como sabes es más que nada figura decorativa en lo que hace al día a día, recibe delegaciones extranjeras, tiene algunos atributos importantes en la política, pero ninguno que cambie el curso de la historia, más que demostrar que él representa al pueblo en su totalidad y entonces hizo un llamado, una convocatoria a la mesa de él, a sentarse alrededor de la mesa, lo que en Yiddish decíamos Arum den Fire, para comer unas papas bien, bien quemadas, y ver si las papas que están hirviendo él las puede sacar del fuego. Eh, bueno, la respuesta fue entre un gran ninguneo y algunos que dijeron, bueno, qué sé yo, por ahí me llevo un platito para comer una papita, pero nada que vaya a cambiar el curso de la historia de manera fundamental. Por lo tanto, llegamos al fin de semana donde un desaparecido también de la vida política israelí es Netanyahu, que no habla con los medios, que no habla con la gente y manda a sus representantes, ya sea al presidente de la Comisión Legislativa Rothman o al ministro de Justicia Levin, para que ellos sean los que pongan la cara. Eso es por el lado político, digamos. No sé si alcanza con eso. El señor Nasrallah nos hace sociología israelí y nos dice qué es lo que pasa. Que bueno, está bien. Él la tiene clara igual que nosotros, no hay duda. Mm. La sociología de Nasrallah es decir, déjenlos que se van a destruir solos, no tenemos que seguir nosotros trabajando tanto, vamos a ayudar un poquito. Carlos, esta mesa de diálogo propuesta por Herzog, claro, de buenas intenciones, pero que parecería por el momento tener oídos sordos de la mayoría. Ayer se suma a esto, porque la agitación es enorme, una carta enviada por más de 400 oficiales importantes del Ejército de Defensa de Israel, muchos en retiro, otros activos, bueno, gente que tiene mucho peso en la seguridad de Israel, eh, haciéndole un planteo a Herzog justamente de detener lo que pueda hacer esta reforma judicial. Preguntas dos. Una, el presidente Herzog tiene desde el punto de vista formal, legislativo, porque como sabemos y dijiste es una figura más que nada decorativa en términos de lo político, ¿tiene alguna facultad para detener una reforma que pueda ser votada por la Knesset? Esta es una pregunta. Y segundo, obviamente lo que significa
en términos políticos, que gente tan representativa en un Estado de Israel donde el Ejército de Defensa es uno de los estamentos fundamentales, que hayan hecho este planteo. Bueno, hagamos orden. Creo que si no me equivoco, la respuesta a tu primer pregunta es cero poder facultativo de cambiar el curso de la historia de lo que se maneja a nivel parlamentario. El presidente cumple con la función de representar a todo el pueblo y por lo tanto, como que si fuese a todos los partidos políticos y por lo tanto llama a todos los que son los líderes de los partidos políticos a participar de su mesa de diálogo. Pero parar la legislación, no, ninguna. Bien. Y con respecto a lo segundo, la carta esta, que no solo me enviaron una carta, sino que también se hizo una marcha, que fueron una caminata hacia Jerusalén, se suma a los de los trabajadores del high-tech, se suma a los médicos, se llaman los manifestantes de guardapolvo blanco, se suma a economistas, o sea, grandes y amplios sectores de la sociedad israelí, que le dicen a Netanyahu y a los dos propulsores de estas reformas, que son Levin y Rothman: miren, señores, ustedes están creando una grieta que jamás, que si ya de por sí el pueblo de Israel nunca estuvo 100% unido, esto no es que somos Poxipol, cada uno anda con sus ideologías y convivimos, pero esto va a generar una brecha tan grande que no nos vamos a reconocer dentro de un tiempo. Y eso es lo peligroso. Además, cuando surgen este tipo de situaciones, siempre hay alguno que se va de boca y plantea cosas extremas. Y extremas ya las vivimos en Israel con muy mala experiencia. Cuando yo le comentaba el otro día a Alberto Ruscolequier que no recuerdo manifestaciones masivas tan grandes como desde los acuerdos de Oslo. Ni siquiera cuando se evacuó la franja de Gaza hubo tales manifestaciones. Perdón. Y en la época, en el año 94, 95, cuando se hablaba de los acuerdos de Oslo, más de uno hablaba de que Rabin no tiene mandato para hacer estos cambios y que lo mejor que habría que hacer es eliminarlo. Y esto es lo que genera mucho interés, porque como dicen nosotros, déjenlos solos que ellos se van a autodestruir, no hace falta que nosotros nos ocupemos. Y la verdad que si hay algún crédito hay que darle a Nasrallah, es que está en el poder hace mucho tiempo y que nos mira de cerca todo el tiempo, y hasta, no digo que tenga 100% razón, pero algo de esto está pasando y puede llegar a pasar. O sea, una brecha tal en donde hay quienes dicen, y he escuchado quienes dicen: Israel tiene que ser el país del Tanaj, de la Biblia, y los que quieran democracia que se vayan a Estados Unidos. Eso a mí me hace mucho ruido, porque no creo que Israel vaya a ser un país teocrático, pero si en definitiva quienes hoy están en el poder creen que todos vamos a ir vestidos como el Mea Shearim, me parece que ahí hay una brecha que no se va a cerrar, porque hay una gran parte de la población que no lo va a aceptar. Así que esto recién comenzó, el gobierno asumió en noviembre, la ley esta empezó a desarrollarse hace un mes más o menos, y tenemos un impasse hasta la semana que viene, donde se supone que tiene que votarse en primera instancia. Entonces, los precursores de la ley dicen: una vez que se apruebe en primera instancia vamos a hablar. ¿De qué? De cualquier cosa menos de corregir la ley para que todos queden contentos. O sea, cero alás. En medio de todo esto, Miki, como por ese lado les cuesta avanzar con acuerdos de pared a pared, no alcanza con eso, se la quieren agarrar con el ente estatal de comunicación, lo que sería en Argentina la televisión ATC o TVC pública. Porque dicen que no refleja la pluralidad de todos y que son todos izquierdistas ahí, ¿viste? Son todos malos izquierdistas. Entonces, lo que quiere hacer el ministro es privatizar la frecuencia, tanto de la televisión como de las 7, 8 radios que les pertenece, y sacar concursos para entes privados que se ocupen. Pero bueno, yo ahí, independientemente de que si me gusta o no me gusta la televisión pública israelí, que en realidad sí, porque veo bastante, aunque tenga muy bajísimo rating, son dos temas ahí que hay que abordar y que me parece que son concurrentes con situaciones que hay en la Argentina, o que se han vivido en la Argentina como referencia, lo voy a decir.
No por el ñoqui que encontraron ayer que cobra 800.000 pesos y no va a trabajar. Aquí la gente va a laburar. Y yo tuve un jefe una vez cuando empecé a trabajar en el Canal 2, antiguo Canal 2 hace muchos años, y compró 100 series de televisión británicas que eran espantosas, realmente una más aburrida que la otra. Chupar clavos, créeme, era más divertido. Yo le digo, pero ¿por qué las compraste? Me dice, porque yo hice la misma pregunta al gerente de contenidos de la BBC. Me dice, y la respuesta fue, si yo no hago 100 pésimas, nunca voy a tener una buena, porque necesito esas 100 malas para que la gente aprenda a hacer una buena. Y con la televisión pública israelí pasa lo mismo. Ponele que transmiten 18 horas por día, 17 son para el olvido, pero hay una que es buena. Si vos no haces las otras 17, nunca vas a tener una buena. Y además, si todos los entes son privados, el día que pierden plata y los deciden cerrar, ¿qué va a pasar? ¿No va a haber televisión pública? ¿O vamos a escuchar solamente a los canales y las radios que son afines a los ministros y al gobierno de turno? Entonces, ¿qué pasó? La encargada de lo que sería la controlador del Estado, no, la asesora legal del Estado, Mia Bara, que le impide a Netanyahu ocuparse del tema de la reforma judicial, dijo que en el tema de la reforma de la televisión pública puede ocuparse. Y ahí sonamos, porque Netanyahu tiene que mostrar algún logro, está medio desaparecido. Eso, el tema de las comunicaciones, a él le encanta, y yo creo que vamos a terminar viendo dibujitos animados de 1820. Volviste a mencionar a la figura, obviamente, del primer ministro Netanyahu, que tiene el peso que tiene, habiendo vuelto a ser primer ministro, el más longevo en cantidad de tiempo. Ujú. Y hablaste de la reforma judicial, que es aquello que sobre todo en Israel hoy tiene tan polarizada la sociedad y tan desencontrada. Eh, ¿Te parece que Netanyahu va a ir adelante y va a hacer que sus alfiles lleguen a esta reforma, cueste lo que cueste, o tendrá esa capacidad de un estadista de ver por encima y decir esto nos va a dañar mucho más de lo que nos va a beneficiar en el corto plazo? Y en lo personal, porque ahí, claro, se entrecruza sus intereses con la realidad del Estado. Cualquier semejanza con la realidad argentina no es pura casualidad. Ujú. A ver, creo que lo expliqué hace un tiempo atrás. Toda esta reforma tiene un solo objetivo: nombrar jueces amigos en la Corte Suprema para que cuando llegue, después de que se apele en la Corte Intermedia y llegue a la Corte Suprema dentro de varios años el juicio de Netanyahu, los jueces que a quien le deben el favorcito de estar sentados en la Corte Suprema digan, mire, todo lo que investigaron durante 10 años no está mal. No, no, Netanyahu es un buen chico, nunca fue corrupto, nunca cometió incumplimiento funcionario público, han gastado mucha plata y mucho tiempo y energía en este tema. Netanyahu, usted puede seguir siendo primer ministro hasta que venga el Mesías. Ese es el objetivo. ¿Cómo lograrlo? Cuando vos tenés que el ministro de Justicia dice, no vamos a crear nuevos juzgados, porque ahí entran los jueces que son liberales, que aceptan todo tipo de reclamo legal y lo que hacen es llenar de carpetas y de juicios los juzgados. Lo que hay que poner son jueces conservadores que rechazan todos los pedidos del ciudadano común de ser juzgado o de que su tema sea tratado ante la Corte. Nos ocuparemos solamente de los temas que son de base y entonces todo va a funcionar más rápido. Claro, porque la gente va a andar desamparada por la calle. Y ahí está el conflicto. Por un lado, Netanyahu es como el chico holandés que tiene que estar con el dedo tapando los agujeros de su propia coalición entre los chicos Ben-Gvir y Smotrich que se portan mal, entre Levin que quiere avanzar un proyecto como si fuera un bulldozer, y la sociedad israelí que por otro lado dice, muchachos, esto no dijeron que esto era lo que iban a hacer cuando los votamos. Porque te acordás que la frase mágica es, me votaron. Sí, pero vos no dijiste que ibas a hacer esto. Entonces, si hubieras dicho, por ahí yo no te votaba. Esto es el cuento de la buena pipa, Miki, no te puedo decir con claridad, por ahí Nasara la puede, yo no te puedo decir con claridad qué va a pasar de acá a un mes en Israel. Ah, tiempo delicado. ¿Qué más tenemos en esta víspera de Shabbat y cuando se te ve además, por lo menos de fondo, con una muy bella vista? Bueno, hablemos de temas positivos ahora. Economía, ¿qué te parece? La economía tiene dos caras
una buena y una un poco menos, digamos, pero para lo que es la realidad argentina siempre es otra dimensión. Eh, Israel creció en el 2022, según informó la Index de Israel, un 6,2%, lo que es por sobre el nivel de la OECD, que es el nivel medio de todos los países de Europa, lo que significa que la economía israelí se recuperó bien, sólida después de la pandemia. Pero el mundo, como dijimos antes, párenlo que me quiero bajar, genera inflación y en el mes de enero, yo sé que estás sentado y que te va a sonar raro, pero hubo 0,3% de inflación. Ok. Bien. Pero bueno, pero es preocupante porque eso a nivel anual va a dar un 5,4, plus minus se dice. Antes de la pandemia Israel tenía 1,2. O sea, ahora tenemos todo, a fin de año, a fin del 2023, todo va a costar 5 veces más. Por eso estamos preocupados. Ya, parece irrisorio, pero no. Vos me habías planteado No, 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 un tiempo no. atrás. Ahora te corrijo en el fallido, no 5 veces más, va a costar un 5% más. Sí, pero con respecto al 2020, que teníamos 1,3 de inflación, son Ah, 5 veces más. A eso me refiero. ahora entiendo. Bien. Ahora bien, vos me habías comentado que querías hablar alguna vez, no sé cuándo lo dispongas, sobre el tema inmobiliario de Israel. Uf. Eh, sí. La semana que viene voy a tener como invitado a mi programa al presidente de la Asociación de Constructores de Israel para hablar, pues es un tema muy candente. Ujú. Bueno, el tema es que los precios de las viviendas en Israel son más caros que en Nueva York y un componente muy fuerte en todo este tema inflacionario es ese que llegó hasta como el 18% anual. Ahora el Banco Central acá aumentó las tasas de interés para el dinero y sobre todo para las hipotecas y hay como una especie de pequeño más lento, digamos, se ha aflojado un poco las pedir hipotecas Ujú. y ha bajado un poquito, digamos, los precios de las viviendas han bajado un 1% acá, un 3% allá, o sea, ahí se empieza a sentir como que el mercado está medio mortadela y los dueños de los departamentos y los constructores ven que si no bajan los precios, esto más vale departamento vendido que inmobiliaria con llave en el escritorio. Ujú. Entonces, eh, yo creo que es una tendencia que va a seguir, no va a llegar a bajar a manera tal de que un ser humano normal como yo, se pueda comprar un departamento en Tel Aviv, solamente grandes inversores o potentados o aquellos que viven en Europa, Estados Unidos, que venden allá sus propiedades y con ese dinero pueden comprar, y los jóvenes seguirían viviendo, alquilando, viviendo cuatro en un departamento de 4 ambientes, cada uno en un ambiente. Así está la cosa. Uno de los grandes temas también en Israel y en el mundo es muy interesante cuando uno escucha y mira la realidad israelí, cómo hay fenómenos globales que se están repitiendo en tantos lados, con mayor o menor intensidad, y en Israel siempre es con mucha intensidad. Bueno, Carlos, y unas cortitas rápidas. dale. Volvió a haber un viaje directo de una empresa israelí, Israel, a Turquía. Ujú. Dos, el canciller israelí Cohen estuvo en Ucrania con Zelensky prometiendo ayuda. Tres, los rescatistas israelíes que volvieron de Turquía fueron felicitados por el presidente Erdogan. Cuatro, ayer en la final de la Copa Nacional de Básquet, Hapoel Yerushalayim le ganó Maccabi Tel Aviv, una derrota que deja a los telavivenses muy dolidos, porque no vienen de ganar nada hace mucho tiempo. Bien, con esas informaciones cortitas y al pie, nos despedimos de Carlos Gurovich agradeciéndole enormemente estar con nosotros hoy en esta síntesis de la semana periodística en Israel y con el deseo, por favor, Carlos, que este Shabbat pase en paz y que no se vea alterado, porque desgraciadamente muchas de las últimas semanas hemos visto Shabbatot con alteración que tiene que ver siempre con los temas de seguridad, que lo dejamos, si te parece, para el lunes, entre otros. Carlos, un abrazo grande, gracias, Shabbat Shalom y buenas noticias. Shabbat Shalom, buenas noticias. El periodista Carlos Gurovich de E24 News dándonos esta síntesis de la realidad israelí y como él decía, se parece tanto a algunas otras de otras latitudes.